Vamos a continuar entonces con la clase. Estuvimos viendo la semana pasada la parte de la creatividad, ¿se recuerdan, verdad? Entonces ahora vamos a tratar de relacionar la parte de mantenernos haciendo estrategia todo el tiempo, es decir, la del pensamiento estratégico, con la creatividad y la forma a través de la cual podemos definir una forma de actuar adentro de una organización o una persona. Entonces, vamos a hablar un poco del asunto de las decisiones. Vamos a ligar después el caso que ustedes estudiaron de los señores Galo con el asunto de las decisiones para que miremos que finalmente la estrategia surge de ahí. Antes de arrancar directamente con el tema, quiero que pensemos en una película. Esta película trata sobre una mamá de origen judío. La historia se lleva a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Y se mira en la película cómo esta señora vive con su familia muy feliz. Es decir, tiene su esposo, joven igual que ella, y dos hijos chiquitos, una niña de 8 años y un niño de 7 años. Se mira en una de las escenas como ellos viven muy bien y son felices antes de que empiece todo este asunto de la guerra, y en la medida que va metiéndose el problema de la guerra, sus condiciones se van volviendo un poquito más duras, pero siguen juntos, entonces están contentos y siguen viviendo bien. Tienen problemas con conseguir algunos alimentos, con desplazarse y ese tipo de cosas, pero todo sigue bien. En la medida que el asunto de la guerra va caminando, entonces ya la situación se pone más delicada. Incluso el señor en una de esas situaciones desaparece de la escena y queda únicamente la señora con sus dos hijos, una niña de 8 años y un niño de 7. Entonces empieza la historia viéndose entonces esta parte de felicidad, cómo van empeorando, se queda la señora sola y después de eso ella es obligada a irse a vivir a un gueto, que es básicamente un sitio amurallado dentro de una ciudad en donde la gente está ahí, pues encerrada. Como que si dijéramos aquí vamos a encerrar en la zona 1 un espacio y la gente con X características que no nos guste o nos caiga mal, la vamos a ir a meter allá adentro. La situación entonces va empeorando, ¿verdad? Llega el invierno es bien crudo, las temperaturas son bajo cero, no tienen calefacción, no hay alimentos, el agua escasea, no tienen ropa. Cada vez la situación es peor y peor, hasta que hay una escena en donde llegan los soldados, los sacan de los apartamentos donde viven, los forman en un patio y los obligan a subir a camiones. Entonces la señora anda siempre con sus dos niños y empieza a ver cómo hace para no separarse de ellos. Mientras tanto le están tirando culatazos, le tiran los perros, la situación es bien difícil, la obligan a subirse a un camión y en el momento que se sube al camión tiene que soltar a los niños. Entonces ella por supuesto se tira a agarrarlos, los soldados le siguen dando para que ella se vaya al fondo del camión, ella está en el piso del camión, la gente sube sobre ella, la pisotean, bueno, una situación muy delicada. Finalmente logra alcanzar a los niños y los sube con ella, entonces ya está en el camión, ya la tensión esa de que los iban a separar pasa, ella está golpeada pero está con ellos. El camión agarra camino, se va a una estación de tren, en la estación de tren los obligan a subirse a los vagones de tren como ganado. O sea, van parados, no hay ni una sola silla, no hay de dónde agarrarse, no hay ventanas porque se puede escapar la gente, les cierran por fuera y le ponen llave por fuera. Y de repente entonces arranca el tren y empieza ese movimiento. Imagínense ustedes toda esa gente metida dentro del vagón, los niños chiquitos empujados, después de eso pues el calor, los olores, cada cierto tiempo el tren pasa por estaciones de tren donde les tiran agua, pero no para que beban, sino que para enfriarlos, para que no mueran en el camino, y la cosa cada vez se va viendo peor y peor y peor y peor para la señora. Obviamente una situación así es muy delicada con dos niños tan pequeñitos ahí. Finalmente el tren llega a Auschwitz y en Auschwitz los bajan. Por supuesto los que llegan no saben qué está pasando ahí.
Entonces los bajan del tren, los forman frente al tren. Imagínense lo difícil que será mantener quietos a 2 niños a esas edades después de todo ese camino y esas horas con todas las vicisitudes que pudieron pasar ahí. Entonces se le acerca un guardia. El guardia se le queda viendo fijamente a los ojos y le dice: tengo el encargo de una familia alemana que no puede tener hijos y necesito encontrar un niño o una niña que parezca ser alemán de origen. Entonces sus hijos cumplen con la característica: ¿cuál niño me entrega? Entonces yo quiero que ustedes ahora asuman el papel de la mamá y me digan entonces qué niño entregan, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué niño entregaría? ¿La niña o el niño? A ninguno de los dos, o sea, usted se niega a entregarlos. Perfecto. ¿Y usted? Ajá, y el guarda la está viendo fijamente. Y espera que le dé una respuesta. ¿El niño o la niña? Y se lo repite, ¿verdad? ¿El niño o la niña? Usted le da a la niña. ¿Por qué le da a la niña? Porque ante esa situación la niña no es vulnerable. Ah, ok. Entonces usted siente que ella puede correr más peligro y asume que al llevársela la van a tratar mejor. Sí. Ok. ¿Y usted? Sería una decisión difícil, pero le diría que le daría los dos para que como hermanitos crezcan juntos. Porque yo no sé qué situación me espera ahí, que los hijos corren riesgo. Ok. ¿Y usted? Parecido, yo tomaría la respuesta de que si quiere llevar a los dos y me voy yo a hacerles limpieza gratis pero a veces se Ok, ¿sí? el niño, la niña y yo. Ok. Muy bien, ¿sí? Yo le doy al más pequeño porque usted iba directo a la cámara. Ok. O sea, usted le entrega el más pequeño. Muy bien. ¿Y usted? A los dos. ¿Y usted? Yo le preguntaría primero quién es la familia. O sea, lo voy a llevar a una familia alemana rica, pero qué sé yo, si los llevan para torturarlos o matarlos. Ok. Y entonces le pregunta al guardia quién es la familia y el guardia le contesta: no le puedo explicar quiénes son. Pienso que en una situación así le diría yo que la niña, porque creo que al varón prácticamente uno lo tiene como que es más fuerte y soportaría más. Siento yo que la sensibilidad de una niña sería muy como que frustrante guardar tanto proceso. Entonces la niña ya estaría como que primero Dios en un hogar bien, también el niño se va formando y ciertas etapas de la vida él va asimilando como que más fuerza. Ok. Todo ese proceso. Ok. ¿Sí? La señora, de hecho, nosotros sabemos eso ahora. Ellos en ese momento llegaban y no sabían con precisión qué estaba pasando. Pero ¿usted qué decisión tomaría? Porque criticar la decisión de la compañera es fácil. Tomar uno la decisión es otra cosa. ¿Usted buscaría entregarle los dos? Ok. ¿Y usted? También. Ok. ¿Y usted ahí atrás? A ninguno. Ok. ¿Y usted? Yo, si pudiera entregar los dos. Ajá. Ahora, si tiene solo uno, entregaría al más pequeño. Ok. Al más pequeño. Muy bien. ¿Y usted? A los dos. ¿Y usted? ¿Sí? Al más pequeño. Ok. ¿Y a usted ya le pregunté, no? ¿Y usted? Si tendría la opción de entregar a los dos, dadas las circunstancias, a los dos para que permanezcan juntos. Ok. ¿Y si no? Más vulnerable.
el más pequeño. Ok, difícil, ¿verdad? Bueno, les cuento que la señora finalmente al ver esa situación le dice al guardia, no puedo decidir. Ah, bueno, le dice el guardia, no se preocupe, mire para allá, hay otro montón de niños donde puedo escoger, pero le quita los dos. Entonces los agarra a los dos y se mira entonces cómo se va caminando hacia un pasillo que cada vez se hace más oscuro, y en la parte de atrás lo que se mira es nada más una de las chimeneas de los hornos crematorios. Entonces el niño, cuando se va metiendo a esa parte, piensa en dejarle un regalo a la mamá, y el regalo que le deja es sencillamente una sonrisa. Entonces se voltea y le sonríe y le dice adiós. Entonces esa sensación que ustedes están sintiendo ahorita, obviamente la mamá la sintió multiplicada por 1000 y le grita al guardia, el niño. Entonces se mira en la película como el guardia toma al niño de la mano y empuja a la niña de la espaldita para que ella siga caminando sola en el pasillo. En ese momento desaparece el guardia con el niño y no se sabe más de ellos. ¿De acuerdo? Un par de semanas después, Auschwitz es liberado por los rusos, y la señora había sido escogida porque era una señora joven y sana para trabajar en el campo de concentración. Entonces es liberada y entra en una crisis porque no sabe qué le pasó a la niña y ahora descubre qué le pasó a la niña. Y por el otro lado no logra saber qué le pasó al niño porque el niño sencillamente desapareció. Entonces ella llega a la conclusión de que escogió a qué hijo matar. Y uno dice, no, mire lo positivo, vaso medio lleno, vaso medio vacío, todo eso, ¿verdad? Usted escogió a qué hijo salvar, pero la señora no puede con la decisión. Y empieza a entrar en un proceso muy delicado hasta que finalmente ella se vuelve loca, la internan en un sanatorio mental en Inglaterra y muere ahí loca. ¿Por qué? Porque tomó una decisión. Esta es historia real. Como esas historias que uno ha sabido que son tan delicadas. El asunto es que hicimos un ejercicio aquí donde tomaron decisiones distintas para el mismo problema. Hubo gente que dijo, escojo al más pequeño, su decisión fue por pequeño. Hubo alguien más que dijo, escojo a la niña por vulnerable, entonces escogió porque le miraba un riesgo mayor. Hubo alguien que dijo, voy a negociar con el guardia y nos vamos los tres. Es válido. El problema es que nosotros no podemos decir, la decisión que tomó fulano o mengano fue buena o mala. Esa fue su decisión y tiene un patrón por el que lo tomó, el cual no es mi mismo patrón. ¿De acuerdo? Esta es la parte más delicada de las decisiones, porque es precisamente lo que le decía a la compañera. Voltear a ver a la otra y decirle, es que usted tomó una decisión mala, es muy difícil, muy fácil. Lo difícil es tomar uno la decisión. Ahora, ¿en qué patrón o qué pasa para que nosotros decidamos de una cosa u otra bajo los mismos elementos? Porque el escenario era el mismo para todos, pero todos tomaron una decisión que es distinta. ¿De acuerdo? Entonces lo que sucede es esto. Nosotros vamos a tomar nuestras decisiones en función de estos elementos que están acá. La razón, la emoción, el conocimiento, la incertidumbre, el riesgo, los factores grupales, la creatividad y los factores individuales como tal. ¿De acuerdo? Entonces, las personas que han sido formadas, como ustedes, con estudios universitarios y lo demás, les han enseñado a usar mucho la razón. Entonces, cuando uno les pone un ejemplo como ese, quieren encontrar razones. O porque es niño, o porque es más pequeño, o porque hay más riesgo, y se buscan muchas razones para eso. Me recuerdo una compañera que dijo, miren, en esos lugares separan a los hombres de las mujeres. Entonces lo que es seguro es que me van a separar al varón. Entonces lo entregue o no, se lo llevan aparte. Entonces entrego al varón porque con la niña tengo chance de quedarme cuidándola. Fíjense qué interesante el pensamiento. Y hubo otro compañero que dijo, yo entrego al varón, pero así bien recio él, ¿verdad? Entrego al varón. Y ojalá salga uno de esos hombres desgraciados que andan regando hijos por toda parte, así me aseguro que mi sangre queda por todos lados. Bueno,
ese tenía sus razones, ¿verdad? Ok. Y hubo alguien más que dijo, mire, para que usted pueda ser judío, tiene que venir de vientre judío. Entonces, si estos señores querían acabar con los judíos, yo entregaría a la niña. Porque entonces entregaría un vientre judío. Y los hijos de ella, aunque fueran hijos de alemanes, serían judíos. Fíjense qué interesante, como cada quien le va tomando una forma, ¿verdad? A lo que dice. Bueno, la emoción es la que traiciona a la señora. La emoción la traiciona cuando toma la decisión y dice el niño, porque el niño le llega al corazón en ese momento y toma su decisión ahí, ¿verdad? Y es la emoción lo que hace que después no soporte la misma decisión que ella había tomado. El conocimiento, pues si uno sabe lo del vientre judío, decide de una manera. Si ella hubiera sabido que ya venían, entonces a rescatarlos, quizá encuentra alguna forma de hacer algo distinto. La incertidumbre, al no saber qué pasa, hay algunas personas que actúan de diferente manera. Por ejemplo, la compañera nos preguntó, ¿y cómo es la familia a dónde lo van a llevar? ¿Sí? Con justa razón, pero su nivel de incertidumbre es distinto al de los demás, porque los demás no se preocupaban por eso, solo de la situación en el momento. La incertidumbre nos juega juegos muy delicados. Fíjense que a mí me gusta mucho dar clases en todos los programas de maestría porque conozco a los alumnos y eso estratégicamente es muy importante para mí. Porque cuando alguien me pregunta por una persona de referencia y me dice, mire, necesito un gerente para una empresa, entonces yo conozco la gente, ¿verdad? Si me dice, es que necesito una persona que sea entusiasta porque aquí la gente está un poco apagada, ay, fulano, fulana en tal clase, ¿verdad? O si me dicen, necesito una persona que sea así, drástica, que tome decisiones, que, ¿verdad? Entonces, ahí voy más o menos. Y entonces a veces me pasa que en un pasillo me encuentro a la persona que yo he creído que es el buen candidato o la buena candidata. Entonces la encuentro o lo encuentro y le digo, mire, fíjese que tengo que hablar algo importante con usted. Dígame de una vez, no, mejor después y hablamos despacio. Entonces sigo caminando. Cuando llego a las gradas, me van respirando aquí en la nuca, ¿verdad? Entonces, pero dígame qué es la cosa, que no sé qué. Entonces le repito, es una cosa importante, mejor lo hablamos en mi oficina, llegue ahí cuando salga de clases. Entonces llego al descanso de las gradas y ahí siento que me agarran así del codo. Mire, es que fíjese que la verdad, no, mire, es que, ¿sabe qué? Yo fui el que di copia, los demás me copiaron a mí. Bueno, pero ¿qué le pasó? Se quemó. Se quemó, ¿verdad? No soporta la incertidumbre. ¿Qué ir a hacer? Saber. Eso es lo que ha hecho un grandísimo negocio de los ultrasonidos para las señoras. Todo está bien, pero quieren el ultrasonido, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces se va el médico, le está haciendo el ultrasonido, se mira la imagen por allá y no pregunta, ¿viene sano el niño? No. ¿Qué pregunta? ¿Qué es? La está matando la duda de qué es, ¿verdad? Entonces ahí el médico le dice, mire, como que es niña. Vaya, perfecto, ¿verdad? Y después pide 2 más para comprobar si sigue siendo niña y no había chance de cambio. El riesgo. Cada uno de nosotros toma niveles de riesgo distintos. Y lo tengo de adrede en contra de la razón. Porque en la medida que a uno le van dando muchos elementos para tomar razón, la formación universitaria, que es necesaria, nos lleva a usar la razón, nos va quitando capacidades de riesgo, de tomar riesgos, ¿sí? Yo trabajé con un ingeniero que él empezó a ser empresario porque no encontraba trabajo. Como no encontraba trabajo, se fue a pedirle trabajo a unas personas, nadie le daba trabajo. Y entonces finalmente un amigo le dijo, mira, pues no tengo un trabajo fijo, pero necesito cambiar las láminas de la bodega esta que guarda pues la fábrica donde estaban y pues, hace el trabajo vos y te ganas unos centavos ahí.
Perfecto, consiguió una cuadrilla de hombres, se puso a cambiar las láminas, terminó su trabajo, dejó las láminas que quitó en el patio y se largó. Unos días después lo llama el amigo que le había dado la oportunidad y entonces le dice, mira el lío en el que me metiste, tal por cual, vení aquí que necesito que conversemos. Entonces empezó a pensar, se cayó el techo o se volaron las láminas. Entonces cuando llegó al lugar, él pasó inspeccionando el trabajo, preparándose así como hace uno, vea por dónde me va a salir. Y resultó que el techo estaba bien puesto. Entonces él con más incertidumbre, ¿qué irá a ser el problema? Entonces el amigo que le había dado el trabajo, el gerente de la empresa, le dice, mira qué problema en el que me metiste. Dejaste todo el material que quitaste ahí en el patio y entonces ahora la gente me lo está pidiendo. Y si doy una lámina por trabajador, soy un desgraciado porque no alcanza para nada. Si le doy bastantes a un grupo, entonces son una rosca y entonces ellos tienen cuello para todo. Y si se lo doy solo a uno, entonces es el preferido, peor. Entonces mira qué haces, pero te llevas eso de aquí. Y el otro le decía, pero es que yo no le puedo tomar esos materiales y comprárselos y llevármelos. Y si lo que vine fue a buscar trabajo porque no tenía plata, pues. Entonces el amigo le dice, ¿sabes qué? Llévatelo y me lo pagás de regreso ya que lo hayas vendido. Entonces al tipo le hace clic, no tiene chance, le dan oportunidad de hacer eso, bueno, se lo lleva y empieza a buscar gente que necesita láminas. Mire, ¿necesita láminas? No. ¿Necesita láminas? No. ¿Necesita láminas? No. ¿Necesita láminas? No. De repente empezaron a llegar las llamadas. ¿Usted dijo que tenía láminas? Sí. Ah, deme 20, deme 15, deme 100. Y se le acabaron las láminas. Perfecto, se va, le paga al amigo, se queda con una diferencia y ya está muy tranquilo cuando ring, le suena el teléfono. Necesito 100 láminas. Entonces voltea a ver y ya no hay láminas. Entonces, ¿qué hace? Compra láminas, pero ya le pagó al amigo. Entonces, ahora necesita plata. Entonces, empieza a averiguar qué hacer para conseguir plata. Y entonces descubre que los bancos le pueden prestar plata siempre y cuando tenga una garantía. Este señor no era un señor de plata, era un señor que venía de una casa sencilla. Vivía aquí en un barrio sencillo, muy sencillo en la zona 5. Pero la casita que tenían era de la mamá. Entonces se va con la escritura de la mamá y consigue que un banco la hipoteque y le dé una plata para poder comprar láminas ahora él. Entonces, fíjense, ya recibe llamadas que necesita, ya tiene plata, empieza a comprar, empieza a vender y empieza a mover su negocio así. Y después, mire, no tiene madera, usted no consigue madera. Así, ¿verdad? Y ni un solo palo ahí. Bueno, entonces empieza con la madera y le van pidiendo cosas, clavo, alambre y bueno, sus negocios se van. Yo trabajé con él mucho tiempo después de que eso había pasado, ya el hombre tenía su buena plata, su fortuna yo se la calculé en ese tiempo más o menos entre unos 12 o 15 millones de dólares. Y todos los años él hacía lo mismo, hipotecaba lo que tenía, todo lo que tenía, así como había hipotecado la casa de la viejita, como él decía, pero la condición era pagar el préstamo ese mismo año. Pues trabajar con él era una presión de película, porque los negocios en los que se metía tenían que salir en un año, y así fue como multiplicó su fortuna. Cuando yo trabajé con él, ya con esa cantidad de plata él, hipotecaba todo, sus fincas, su ganado, ignoraba la mercadería que tenía en las bodegas, la materia prima, sus máquinas de las fábricas, las bodegas de las fábricas, sus carros, su casa y la de la viejita. Se la jugaba toda. Y en diciembre había que haber producido tanto que se tenía que llegar al banco y emitir los cheques para pagar por completo el dinero que le había sacado. Entonces él entró en esa rutina. Yo les pregunto, la fórmula suena bien. ¿Ustedes arriesgarían hasta la casa de la viejita? No, ¿verdad? Ya esa no. Y después su propia casa, no, tampoco. El nivel de riesgo que él está dispuesto a correr es más alto que el que uno sigue. Por eso él está haciendo más plata que otros. ¿De acuerdo? Ahora, yo no les quiero decir que lo que él hace es bueno o es malo. Solo quiero entender que él corre más riesgo. ¿De acuerdo? Los factores grupales es lo que nuestros amigos y sociedad nos hacen hacer. Fíjense que en el ejercicio que hicimos hay gente que no quiso decidir.
sino que dijo también el niño, también la niña. Tampoco entregaría, o sea, no lo está diciendo solo, está haciendo lo que alguien más dijo que iba a hacer. Entonces, yo he hecho el experimento y cuando el grupo, digamos, va tomando acuerdo en que debería entregar al niño, o que no debiera entregar a ninguno, el que es la solución que sea, pero aparece muy repetido, empiezan a aparecer más veces, porque el resto no quiere ir en contra de lo que los demás están diciendo. Y eso pasa en las empresas también. Por eso es que a veces se pone de moda un medio publicitario, o a veces se pone de moda que hagan algo como sacar una franquicia. No han entendido bien qué es la franquicia, pero como todos están franquiciando o comprando franquicias, todos piensan que ese es el negocio. Eso le pasa también a la gente que dice, no, yo me voy a independizar y me voy a volver vendedor de catálogo. ¿Verdad? No se independizó, lo que hizo sencillamente es que encontró una forma de vender productos, pero no es ni empresa ni empleado. Le va bien, sí, está bien, su decisión, pero lo está haciendo por lo que quiere o porque el grupo lo está haciendo. La creatividad, lo hablamos en la clase pasada, en la medida que seamos creativos, nuestras decisiones van a ser más originales también. Y el factor individual, lo que yo quiero. Ese yo va a marcar mucho de lo que nosotros queremos entender y después hacer. Entonces miremos ahorita qué pasa con este patrón, digamos, cuando tratamos de analizar un caso como el de los señores Galo. ¿Sí leyeron a los señores Galo? Sí. Ok. Lo que fabricaban ellos era ¿qué? Cojines. Vino, muy bien. Ellos son los responsables que la cerveza Gallo no se venda en los Estados Unidos. En serio. O sea, la marca Gallo, como la escriben ellos, es la misma marca que la que tiene la cerveza acá. Y cuando la cerveza quiso llegar allá, estos dijeron no, porque eso nos pertenece a nosotros. Y se los hicieron regresados. Allá llega como famosa, creo yo. ¿Verdad? Ok. Entonces, para que miren la magnitud de lo que tienen. Ahora analicemos a los señores. Fíjense qué interesante esto. Los señores resulta que conocen muy bien su negocio, pero ha habido un suicidio y un asesinato. Y la razón, no hay forma que uno pueda explicar que se dé la vida por un negocio. Nadie puede explicar eso. Pero ellos lo tienen, existe con ellos. Y eso afecta la forma en que toman decisiones. Son emotivos. Hacen literalmente berrinches porque no se alcance la calidad que se necesita. ¿De acuerdo? Conocimiento. Saben más de la uva, del vino y de la distribución que cualquier otro. Incertidumbre. No soportan la incertidumbre. ¿Dónde puedo analizar eso? Su necesidad de control. Entonces ellos tienen que tener controladas todas las situaciones. A tal grado que la uva no la cosechan. ¿Por qué? Porque el clima que tiene incertidumbre no lo pueden controlar. Entonces, si ellos no pueden controlar el clima, entonces que ese riesgo lo corra otro. Fíjense cómo va tomando un patrón la decisión. Riesgo, conocen los riesgos de los negocios en los que se metió el papá, que lo llevaron luego a los problemas que pues se lee ahí en el caso. El factor grupal, el caso se desarrolla en el tiempo de la depresión en los Estados Unidos, donde hay una estampida financiera y todos están afectados por eso. Creatividad, pues yo no encontré demasiada creatividad en lo que ellos hacían, y los factores individuales se reflejan cuando los dos señores quieren demostrarse entre ellos que uno es mejor que el otro. Entonces, el de producción quiere demostrar que él puede producir más de lo que el otro vende, y el de ventas quiere demostrar que él puede vender más que lo que el otro es capaz de producir. Condición ideal, ¿verdad? Sin embargo, en nuestros trabajos, si nosotros vemos que el de producción quiere producir más y el de ventas quiere producir más, los reúne uno para conciliar. Déjelos. Si les va a producir todo el resultado como le ha producido a estos señores. Entonces, fíjense qué interesante. Los señores toman una decisión de seguir una estrategia para conseguir un objetivo concreto. El objetivo que ellos quieren es encontrar un nicho seguro de mercado. Y siguen una estrategia. ¿Cuál es? ¿Qué estrategia al final siguen ellos? Diferencian su vino y lo hacen muy fino. La diferenciación, la calidad del producto. Es el mejor vino que hay.
No. Defensiva también. Tratan de formar una especie de monopolio ahí. La exclusividad que tienen. La exclusividad que tienen con los distribuidores. Excelente. Entonces, fíjense qué es lo que pasa con ellos. Hay un principio que es bastante sencillo de entender, en donde si nosotros tomamos los costos que tiene la empresa y los diluimos por cada unidad producida, vamos a tener una curva de costo unitario que tiene más o menos esta forma. De tal manera que hay un momento donde el costo es el mínimo. ¿En función de qué está? Del volumen que alcanzan en la producción. Su costo, entonces, va a ser una función que está relacionada al volumen. De tal manera que mientras más volumen logren conseguir, entonces su costo va a ser el más bajo. Todo el esfuerzo que los señores hacen es para reducir costos. Porque ellos saben que si su costo es muy bajo y su margen es muy bajo, cuando lleguen empresas poderosas a quererse meter a su negocio, no les va a traer cuenta. De esa cuenta, en el caso se menciona, llega Coca-Cola, trata de estar ahí, se da cuenta que el margen es muy bajo, no vale la pena y los deja solos. Entonces, la estrategia que siguen los señores es una estrategia de costo. Controlan esa parte, están asegurados. Una vez que están asegurados con esto, tienen que tener el volumen. Entonces, pueden ampliarse, pueden invertir, pueden hacer todo lo que quieran, pero si no tienen el volumen, su costo va a estar alto. Todo el esfuerzo está en conseguir el volumen. Para conseguir el volumen, necesitan control sobre los distribuidores. Entrenan a los distribuidores, vuelven ricos a los distribuidores. O sea, la clave de ellos es el volumen, y esa es la parte que van a estar defendiendo todo el tiempo. ¿Qué es lo que crean? Un imperio. Un imperio seguro. ¿Por qué? Porque los dos viejos son un par de viejos inseguros. Y esa es la gracia de la estrategia. O sea, si aislamos esto y le vemos el perfil a la persona y decimos, es una persona insegura y se asocia con su hermano, que es una persona insegura, entonces, ¿qué futuro le vemos en los negocios? Uno diría, no tienen futuro. La estrategia se asegura que sí. Y los hace construir, o les permite construir un área donde construyen su fortaleza. ¿De acuerdo? No porque sean fuertes, sino que es un lugar que tienen blindado, como si fuera un castillo. Nadie puede meterse con ellos. Sí. Por otro lado, ellos también manejan la inversión vertical, que se le llama, ¿verdad? Donde ellos, toda su cadena de suministros, ellos manejan, por ejemplo, el tema de las botellas, las tapas, entonces hay un ahorro en los costos de su producción. Definitivamente, pero la cadena de integración vertical que ellos están siguiendo, la están siguiendo porque de esa manera pueden controlar todos los costos en el camino. Si ellos producen sus envases, ellos saben qué costo tiene y pueden trabajar en que eso sea menor. Si ellos producen la tapa, entonces ellos pueden controlar eso. Todo lo hacen, fíjense, hasta llegar a la uva. ¿Por qué? Porque en la uva está el riesgo climático y ese no lo pueden controlar. Entonces eso que lo haga otro. Pero hicieron un contrato para ver si la calidad de la uva estaba bien, entonces ahí sí compraban y si no, no. Para que los distribuidores les dijeran, esto usted me tiene que comprar porque hicimos un trato. Pero si no está la uva como yo quiero, entonces no se la compro. Ok. ¿Verdad? También estar seguros en eso. Claro, control. Sí. Pero eso fue a raíz de una demanda que ellos tuvieron. Si no es lo contrario, no lo hubieran hecho. Ok, pero ellos lo que van es descubriendo los puntos donde van siendo vulnerables de alguna manera y desarrollan estratégicamente un punto donde tomar control. Sí. Porque también, además, ellos crean una estrategia de que sus proveedores arranquen los viñedos, que arranquen viñedos y que le planten, ¿verdad? Para que produzcan. Ajá. Y en la medida que producen más, fíjense, en la medida que producen más, dependen más de ellos. ¿Sí? Mientras más productiva sea la uva, menos les va a interesar a estos señores cambiarse de cultivo. Entonces los asesoran, los ayudan, les enseñan para que sean muy buenos productores de uva, para que su interés esté en la uva.
Los contratos no los hacen en la misma fecha. Nada que porque va a salir más barato que el abogado llegue tal día, todos hacen contrato al mismo tiempo. No. Unos a 5 años, unos a 3 años, unos a 10 años. Lo que están buscando con eso otra vez es seguridad. ¿Por qué? Porque si están en ese punto, los proveedores no van a poder hacer alianzas entre ellos. Cuando a uno se le venza el contrato, al otro no. Entonces no pueden unirse entre ellos. Estos señores pensaron en todo. Sí. Lo de que los distribuidores sigan la misma línea en base a un como folleto que ellos crearon, ¿verdad? Que decía que en dónde tienen que colocar un vino, en dónde el otro, que fue más o menos el ejemplo que usted dio del supermercado. Ajá. Entonces ellos crearon algo así, pero exclusivo para sus productos. Entonces uno sabe, digamos, las personas que consumen ese vino saben que donde los estén distribuyendo van a encontrar siempre en el mismo lugar el vino más fino o el vino más barato o según la calidad de cada uno por ese folleto que ellos crearon. Claro, otra vez control. O sea, los distribuidores hacen lo que ellos dicen. En la planta hacen lo que ellos dicen. En los viñedos hacen lo que ellos dicen. Ellos tienen el control, pero no es casualidad. Ellos construyeron eso. Eso es lo que hace la estrategia. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense qué interesante esto. Si nosotros viniéramos ahorita y cambiamos el escenario, y de hecho yo les pido favor a ustedes que hagan este ejercicio, es privado, absolutamente privado. Pongan un 0 aquí y pongan una escala de 0 a 10 en cada uno de los radios que tienen estos elementos y califíquense. Entonces van a descubrir que hay algunos de ustedes que son muy propensos a tomar riesgos, otros no. Otros no soportan la incertidumbre, otros sí. Otros se basan en el conocimiento, otros no. ¿De acuerdo? Entonces al final, al hacer ese ejercicio, les va a quedar una figura que es como una estrella, con una estrella deforme, es en realidad, pero que tiene una forma específica por cada uno de nosotros. ¿Ok? Estratégicamente, ustedes no pueden dejar ver esa estrella. Si yo descubro, como adversario de ustedes en algún momento, esa estrella, entonces tengo control de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque sé si corren riesgo o no, entonces puedo jugar esa carta. O sé si se instruyen mucho, es decir, buscan mucho conocimiento. Entonces, esa es la forma en que yo puedo influir a la gente si conozco esa estrella. Puedo negociar con ellos en función de esa estrella y puedo vencerlos en función de esa estrella. Estratégicamente ustedes se conocen y de hecho es un principio, ¿verdad? Conócete a ti mismo mejor que tu enemigo. Conoce tu estrella, cómo es, y conoce la de tu enemigo. Pero si uno no sabe cómo es la de uno cae en las garras del otro. ¿De acuerdo? Ustedes hacen su ejercicio y no se lo muestran a nadie. Estratégicamente lo que tienen que hacer es construir una cortina. Y la cortina lo que tiene que mostrar, por ejemplo, en una mesa de negociación, es que ustedes tienen una rueda perfecta, una estrella preciosa, toda nítida. Entonces el otro no entiende cómo jugarle a uno. Cuando él quiere darle miedo a uno aparenta que no, aunque uno esté temblando con las piernas ahí. Cuando haya que tomar riesgo, lo toman, aunque estén dudando. ¿Por qué? Porque es lo que deben hacer en ese momento. Si su adversario descubre la estrella, están controlados. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo deben ser las decisiones? ¿Programadas o no programadas? Programadas. Toda la teoría dice que debe ser programado, ¿cierto? Momentarias que no se programan, sino que las tiene que tomar uno inmediatamente. Y entonces, aunque en la mente uno tiene estructurado esa estrella que usted dice de la razón, conocimiento, intuición, pero es inmediata. Y entonces en ese momento hay que decidir. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados ante cualquier circunstancia, se programa, pero no tenemos el control absoluto de las decisiones en un determinado momento. Ok. ¿Y toda la teoría administrativa qué dice? ¿Dice eso que usted dice o dice que uno tiene que ser programado? Tiene que ser programado, pero hay que ser flexible también. Sí. La teoría administrativa lo orienta a uno a esto, que es lo formal. Uno debe tener pronósticos, debe tener presupuestos, debe de tener todo eso. Pero hay un momento en el que eso no está. Miren, yo trabajé hace mucho tiempo con un empresario. Y, este tipo es bien especial para hacer sus negocios. Tiene mucho olfato de cómo hacer sus negocios.
Entonces me llama un día y me dice, mire, ¿usted qué tiene que hacer la semana entrante? Y yo, ¿cómo así, verdad? ¿Qué tengo que hacer la semana entrante? ¿Por qué? Es que fíjese que hay una feria en Alemania. ¿No quiere venirse a ver qué hay? Fíjense, a ver qué hay. Y yo, pues mire que mis clases, que no sé qué, que no puedo. Ah, bueno. Entonces ahí le cuento. A los 15 días me llama la secretaria y me dice, mire, fíjese, es ingeniero él. Fíjese que el Inge le quiere hablar. Véngase a tomar un cafecito con él. Ah, bueno, llego tal día. Entonces llego ese día y empieza a contarme. Fíjese usted que esos alemanes, ustedes son bien disciplinados. Y mire, todo automatizado, todo computarizado. Ahí ya no meten las manos. Y le cuenta a uno todo. Y entonces yo voy pensando, ¿verdad? ¿Qué le estará pasando a este tipo por la mente? ¿Qué habrá visto? Y me empieza a hablar de un producto, de una máquina que hace un producto que él no vende y no conoce. Entonces le pregunto, entonces ¿usted quiere que hagamos un proyecto para evaluar si se mete a invertir en eso? Fíjese usted que como la máquina estaba instalada, si me vendían esa me daban descuento, pero tenía que cerrar el negocio ahí. Entonces la compré. ¿Y cuánto le costó? $600,000. Bueno, entonces le digo yo, ¿y qué quiere que haga yo? Y aquí ya no puedo hacer nada, ¿verdad? ¿Usted qué opina? Es que ya no puedo opinar. ¿Qué le voy a opinar si ya la máquina viene? Entonces, ¿qué necesita que haga yo? Organícese la fábrica, por favor. Totalmente al revés. Lo asombroso es que trae la máquina, se monta la fábrica y la paga en un año. O sea, él vio el negocio, lo entendió, se animó, decidió, compró. Pero él no tiene, como les dijera yo, el orden para ponerse a hacer lo demás. Pero sí toma las decisiones que debe tomar. Y así ha ganado mucha plata y así ha perdido mucha plata también. Pero él va en esa línea. ¿De acuerdo? Los empresarios están mucho en esta línea. Los que trabajamos para los empresarios estamos mucho en esta línea. ¿Sí? Eso no es malo. O sea, ellos, por eso es que lo contratan a uno, porque si ellos pudieran hacer eso, no lo contratan. Ellos van metiéndose en el camino y van contratando gente que va poniendo en orden las cosas. Es natural que pase. Piensen en sus jefes. Los dueños de las empresas andan ahí arriesgándose, metiéndose. De esa manera, como usted dice, pero a uno no le toleran ellos que uno no programe. ¿Verdad? Ok. ¿Debe ser proactivo o reactivo? Proactivo, ¿verdad? Ahí lo dice Covey en su libro de los 7 hábitos, tiene que ser proactivo. Yo la verdad creo que en condiciones como las de Guatemala, donde cambian tanto las cosas, uno puede ser proactivo hasta cierto límite. Pero uno dice, bueno, voy a sacar un furgón, lo voy a preparar, le voy a poner seguridad, voy a hacer todo lo que necesito para mandarlo. Y lo manda y tomaron una carretera y no puede pasar ahí. Pero uno igual tiene que mandar su producto. Entonces ahí tiene que inventarse cómo hacer. Lo pone en un transporte más pequeño, se va por un camino vecinal, lo envía de otro lugar, de otra bodega. Pero tiene que lograr que el producto llegue, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación es sea tan proactivo como pueda, anticípese, estratégicamente es importantísimo, a todo lo que pueda, pero en el momento tenga la capacidad de reaccionar. Yo he visto gente que le dan, digamos, 10 minutos para hacer una presentación frente a una junta directiva. Tienen una buena idea, es un buen proyecto, le dan los 10 minutos, el padrino que uno consiguió que lo dejó entrar está convencido que es buena idea, uno llega con su PowerPoint y típico, no logra que la cañonera se encienda. Y la gente pierde de los 10 minutos, 2 o 3, tratando de conectarse. Mientras tanto, los señores directores están con el reloj en la mano y cortésmente le dicen a uno, ¿sabe qué? Véngase otro día, nosotros le damos la oportunidad. Ya no se la van a dar. En el momento que no se conecta, inmediatamente tiene que reaccionar con algo. Pues tiene que lograr hacerlo si son los 10 minutos que tiene, ¿verdad? Pero hay gente que se paraliza. Entonces, cuidado, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser reactivos también. Y uno debe ser intuitivo o debe ser sistemático en sus decisiones. Una experiencia con
proyecto, una oportunidad de hacer un proyecto, es una intuición que yo tengo. Luego lo sistematizo para que eso pueda surgir. ¿Verdad? Es como una idea que surge, ¿verdad? De las necesidades o de las problemáticas que hay. Entonces, lo detecto, intuición. Son cosas que mucha gente no ve y yo lo puedo ver y yo ya lo plasmo y lo sistematizo para que otras personas lo puedan ver y entender. Y además, como en las otras dos filminas habíamos dicho que eran las dos, aquí también conviene. No, ¿verdad? La compañera tiene razón. La compañera tiene razón. Hay una parte que es intuitiva que desgraciadamente los estudios van quitando. Entonces, ese olfato que uno podía tener para las cosas, uno empieza a pedir pruebas de regreso para todo. Pero hay cosas que suceden sin que nosotros las podamos entender del todo, pero tienen presentimientos para eso. Les voy a poner un ejemplo. Yo trabajé en una fábrica donde lo que producíamos eran tarjetas de Navidad hace mucho tiempo y era un negocio increíble. Entonces, para poder escoger qué íbamos a producir, se compraban modelos. Cada modelo de una tarjeta venía, por ejemplo, de Alemania, de Chile, de México, todo venía de fuera. Y nosotros estudiábamos el proyecto que se iba a imprimir y sacábamos una colección por año. Cuando a mí me contrataron, eso fue hace muchísimo tiempo, fue mi primer trabajo como ingeniero. El que me contrató me dijo, mire, Patojo, usted no sabe nada de esto, ¿verdad? Pero ahí vimos que ha estado trabajando algo de estadística y lo que queremos es que haga un modelo matemático de la demanda. Como soy ingeniero industrial, eso es un trabajo de oficio para un industrial. Entonces dije, está bien. Me metieron al lugar, no sabía qué hacer. Nadie me explicó bien qué hacer porque nadie sabía bien qué era lo que iba a hacer. Y bueno, llegó la primera temporada. Al llegar la primera temporada, entonces, ¿me presta su cuaderno un momentito? Me llamó la sorpresa una cosa, y es que la temporada empezaba así. Lo que producíamos se vendía en 11 semanas, empezando en octubre y terminando en diciembre. Pero todo el año producíamos lo que se iba a vender en esas 11 semanas. El problema que tenían estos señores es que el 50% de la producción quedaba como producto obsoleto en las bodegas. 50% de lo producido. Era dramáticamente malo eso. Y aún así ganaban buena plata. Entonces, me dijeron, usted lo que tiene que lograr es que se baje eso. Igual, seguía sin entender qué hacer. Entonces llegó la primera temporada y empezó de esta manera. La esposa del señor escogía los modelos. Entonces ella los miraba ahí y decía, ah, este está bonito usted. Haga unas 20,000. Esta no. Ay, esta está horrible. Ah, esta está bien bonita. Haga 100,000. Y esta, a unas 200,000, digo que no, mejor 250,000. Y esta está preciosa usted. Linda. 7 millones de unidades. ¿Qué le pasa, pues? ¿Verdad? A mí me habían enseñado, uno tiene que ir a hacer un estudio de mercado, preguntar a los clientes, un focus group, saque de ahí la cosa, ¿verdad? Pero la señora esta se tiraba ahí el asunto. Bueno, entramos a producir ese año, como ella dijo, y ahí entendí qué pasó. Todo lo que ella dijo que se vendía en decenas de miles, se vendió en decenas de miles, pero no exacto. Entonces ella decía 30,000 y probablemente vendíamos 20,000. Y ella decía 7 millones y probablemente se vendían 2. Y en otra había dicho 3 y nos habían hecho falta 5 millones más de unidades para vender que no habíamos podido surtir porque el tiempo de producción y los materiales estaban en aquella otra que no se vendió. Ahí entendí qué era lo que pasaba. Entonces, listo. Muy bien. El siguiente año, entonces, implementación de un sistema de justo a tiempo basado en un modelo matemático en el que dábamos un delay de 24 horas sacando una producción piloto para dejarla ir al mercado, entender la respuesta y atrás, solo con 24 horas, teníamos que producir ahora en esas 11 semanas lo que antes producíamos en un año entero. Un reto fantástico, ¿verdad? Empezamos a hacer el asunto y empezó el saldo 50%, 12%,
5%, tercer año 1.2%. Hitazo. Esa era una máquina de hacer plata esa empresa, impresionante, ¿verdad? Y siempre basado en esa intuición de la señora para empezar. Pero por el otro lado, el señor, un ingeniero también decía, no, esto aquí funciona porque yo he comprado los equipos, yo he comprado las computadoras, yo he organizado la fábrica y contraté al patojo. El patojo era yo. Bueno, entonces la tensión se fue dando y se fue dando y se fue dando y se fue dando cada vez más, hasta que llega un momento en el que ellos pelean tanto por eso que se empiezan a divorciar. Mientras está el proceso de divorcio, pasan conmigo y me dice, usted encárguese mientras tanto, ¿verdad? Ya la señora había escogido una colección y por el otro lado, pues yo ya había entendido cuál era el rollo. Entonces, ¿quién creen que ganó el divorcio? El señor, porque él era el sistemático. Él fue armando un tablero de ajedrez para vencer a la señora. Y uno miraba los movimientos que él hacía, puro juego de ajedrez. Ahora aquí, ahora allá, ahora le quito esto, ahora le pongo lo otro, hasta que la venció. Cuando la venció, entonces ya se quedó él solo con el negocio y pasó conmigo. Y me dijo, mire usted, como usted trabajó con ella, ahora decida usted qué hacer. Entonces me sentaron en la misma silla que sentaban a la señora y me presentaron la cosa esa, ¿verdad? Y entonces yo la miraba y volteaba a ver a todos los demás y decía, Dios mío, ¿qué hago aquí, verdad? Por mi formación, entonces tenía que resolver eso de alguna forma con un modelo matemático. Entonces agarramos todos los modelos y los asociamos. ¿De qué color era el fondo? Si tenía chispitas plateadas, o eran chispitas de colores, o eran doradas. Si tenía bastón o sin bastón, con frosty, sin frosty, con venado, sin venado, con santa, sin santa. Y todo eso metido en ecuaciones, ¿verdad? Y entonces le procesamos y nos decía, busque esto. Fondo tal, frosty de tal manera, trineo tal otra, y buscábamos entre las tarjetas cuál era esa, ¿verdad? Y entonces al final encontrábamos esta. Y uno la miraba y uno decía, no, de plano esto no va a funcionar. No pudimos. ¿Cuál fue la solución? Contratar a la señora, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía la señora? La contratábamos un día al año, la sentábamos. Y entonces ella llegaba y decía, ay, esta está linda, haga 20,000, ay, esta está bonita, haga 100. La que tenía la intuición era ella. Sin esa intuición estábamos fritos, ¿verdad? La señora ganaba una fortuna ese día. Gracias. No pueden prescindir de esta parte. ¿De acuerdo? Los mejores negocios se han intuido. Por supuesto, tenemos que hacer evaluaciones de una serie de cosas adicionales, justo como decía la compañera, ¿verdad? Uno como que mira que para ahí es, usa todo lo demás entonces para ir apoyando al lugar, pero no pueden prescindir de esa parte. ¿De acuerdo? Las mujeres son muy intuitivas. Logran, en el proceso, no deshacerse de la parte intuitiva como lo hacen los varones. ¿Verdad? Una mamá sabe si su hijo tiene problemas o no sin que le diga, incluso sin verlo, ¿sí o no? Sí. Los varones no. Eso no quiere decir que los varones no tengan intuición. Hay un momento donde uno siente que va a correr peligro, pero lo que hace uno es no obedecer, ¿verdad? Entonces eso es un sentimiento, un presentimiento. Por supuesto uno no puede mantenerse con miedo ni nada de eso, pero tiene que entender que hay ciertas cosas que uno intuye y hay que promover que eso esté, ¿verdad? Y tampoco inventarse cosas, porque también pasa cuando exageramos la parte intuitiva. Entonces miren qué interesante lo que hemos estado haciendo hoy y lo que hemos encontrado aquí. En el proceso de la toma de decisiones, nosotros vamos a ver que una decisión requiere de un objetivo y una meta específica. Yo les recomiendo siempre que alguien les pregunte, ayúdenme a decidir sobre algo, pregunten ¿para qué? Quiero que usted me ayude a decidir si vale la pena que saque un préstamo. ¿Para qué lo quiere? Es la primera pregunta que tienen que hacer.
¿verdad? Porque si el para qué no vale la pena, ya todo lo demás no sirve. Identifican entonces y definen el problema, fijan prioridades, determinan las causas del problema, elaboran las soluciones alternativas, evalúan las diferentes alternativas de decisión que puedan tomar, eligen una, la ponen en práctica y le dan seguimiento. Ese es el proceso que uno lleva ordenadamente para tomar una decisión, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos aquí y en vez de toma de decisiones ponemos desarrollo de estrategia? Proceso para el desarrollo de una estrategia. Establecer objetivos y metas específicas que queremos conseguir con esa estrategia. En el caso de los Galo, conseguir que se desarrolle un negocio en donde ellos puedan estar seguros. En el caso de los Boehm, el objetivo era las cuestiones de la naturaleza, conseguir el reconocimiento del nombre del señor Boehm y el éxito empresarial. Está bien claro y en base a eso deciden, ¿verdad? Identifica y define el problema, fija prioridades, determina las causas del problema que tiene que resolver estratégicamente, elabora las estrategias alternativas, es decir, tiene un portafolio de estrategias, evalúa las estrategias, elige una, la pone en práctica y le da seguimiento. Entonces la gran conclusión aquí que es que el desarrollo de una estrategia es sencillamente un proceso de toma de decisiones. Entonces, cuando a ustedes les piden que hagan una reunión de esas donde van a hacer una planificación estratégica, una encerrona de esas que llaman, y no tienen a la gente que toma decisiones, ustedes producen ahí un montón de ideas, pero la gente que toma las decisiones engaveta el plan que les dieron porque es una decisión que ellos no tomaron. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se actúa en este momento? ¿Qué hacemos en ese caso? Si nosotros tenemos una directiva y tenemos, por ejemplo, diferentes gerencias o departamentos donde hay gente que es muy competente y conoce lo que está haciendo, si ellos producen la estrategia, este no la acepta, porque el que decide es ese. ¿De acuerdo? Si esto fuera el ejército, por ejemplo, existe una figurita aquí, en donde expertos de estas áreas participan, y eso se llama Estado Mayor. ¿Sí? Ustedes han oído, el Estado Mayor del Ejército reporta al comandante. En un cuartel hay un Estado Mayor. En un destacamento tienen esa figura funcionando siempre. Estos señores lo que generan es un portafolio de estrategias, es decir, todas las posibles con las diferentes consecuencias que se van a dar. Se las presentan al señor comandante y el señor comandante decide cuál se va a seguir, pero es decisión de él, fíjense. Después de eso se hace el plan, porque ya él dijo qué van a hacer. Ahí tienen todo el apoyo de la gerencia y de la directiva arriba. El error es tratar de sacarlo desde aquí antes de que éste decida. ¿De acuerdo? Esto funciona perfectamente bien en el ejército, perfectamente bien en la iglesia. Y son dos entidades que han estado funcionando por miles de años ahí. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas? Es problema natural para nosotros que la gente no toma decisiones. ¿Es correcto o no? Entonces, todo esto no sirve si no están las decisiones ahí involucradas. Y lo que tenemos que hacer es forzar el proceso a que hayan decisiones en el camino de cómo se va a actuar, qué estrategia se va a seguir y a qué es lo que le quieren dar solución. Si no hacen eso antes, de nada sirve que traten de entender las estrategias después. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas con el caso? ¿No? Sí, hemos estado una fortuna también cambiando la imagen, pero no por el simple hecho de que fue lo que ellos eran. Inclusive solo tenían en 4 estados sus productos. Ajá. Entonces, yo me puse a pensar que ellos lo estaban demasiado cambiando, pero inclusive no le daban también la apertura a las personas que trabajaban. Ah, ok. Lo que pasa es que este caso lo estudiamos nosotros porque estos señores Galo hacen todo lo que en teoría uno no debe de hacer. Todo. No ponen información,
no entrenan a la gente, solo toman ellos las decisiones. Pero todo eso responde al patrón de que ellos quieren tener la seguridad. Ellos no le enseñan a otros, incluso ellos no trasladan, si ustedes estudiaron el caso un poco más allá, ellos no trasladaron la empresa a la segunda generación, sino que fue la tercera, ya cuando estaban muy, muy viejos los señores, la que entra a batear con el asunto. Todo eso es por el patrón de ellos, ¿verdad? Y es otra vez lo que les digo, uno dice, bueno, ¿fue malo o fue bueno? Pues si uno dice, se apoderaron de 4 estados en los Estados Unidos, pues no fue tan mala las decisiones que ellos iban tomando. Desde el punto de vista teórico, uno piensa, pudieron haberlo hecho mejor, ¿sí? Se gastan una fortuna en tratar de refinar el producto y cambiarle la imagen, pero ellos descubren algo que les conviene mucho, que es por lo que no lo hacen al final de cuentas, aunque sí invirtieron mucho. Y es que si este fuera el mercado de los vinos, lo que ellos se han apoderado es de la parte baja de los vinos. Son vinos ordinarios, de tapa de rosca para mesa, ¿verdad? Y tratan de ir para arriba, pero no con mucho éxito. Y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que les pasa? En realidad ellos no están tratando de ir para arriba. En realidad lo que ellos están haciendo es deteniendo el grupo de empresas que pueden ir para abajo. Lo que crean es un frente de batalla nada más, ¿de acuerdo? Como saben que su vino no va a contar con ese reconocimiento, entonces lo que hacen es provocar a estos para que peleen entre ellos, de aquí para arriba. Van peleando y peleando entre cada uno de los distribuidores que tienen vinos más finos. Y una vez que consiguen eso, hacen otra estrategia interesantísima, y es que se van a comprar las empresas de vino afuera, que producen vinos finos. Entonces ellos no tienen por qué desarrollar una marca fina si pueden comprar otra porque tienen el volumen y la plata para hacerlo. Entonces, los que están peleando por el mercado de vinos finos, los cuales lo hacen porque estos les han dado una lección en el frente donde podían llegar con los vinos ordinarios, finalmente tienen que ir a conseguir los vinos afuera. Y esos vinos les pertenecen a ellos. Entonces, cada vez que aparece un oponente que quiere crecerse y agarrar ventaja, lo que hace es crecerles la fortuna a ellos. Los señores son magos, o fueron magos de la estrategia. ¿Ok? Muy bien, ¿algo más? ¿Vieron en el súper que hay vinos de ellos? Ahorita que vayan al súper, pónganle cuidado y van a ver que los vinos de los señores Galo están a la venta aquí. Ok, muy bien, dejamos hasta ahí entonces. Feliz fin de semana.